seguir hablando sobre el Brexit. Está aquí en el estudio Rafael Igartua. Él es maestro de Historia y Política por la Universidad de York. Rafael, gracias por estar aquí esta noche. Hola, Olivia. Gracias. A ver, vamos a empezar por entender por qué un primer ministro como David Cameron convoca un referéndum de este tipo, Rafa. ¿Qué estaba sucediendo? Mira, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con una cuestión electoral. David Cameron acaba de ser reelegido como primer ministro del Reino Unido y él no es ajeno, evidentemente, a lo que está pasando en su país. En su país hay un incremento en las posiciones políticas de nacionalismo, como en el resto de Europa. Y entonces David Cameron, desde el punto de vista de muchos, comete el error de prometer. Y pues como tú sabes, allá en Inglaterra, a diferencia de otros países que conocemos mejor, lo que se promete se tiene que cumplir, ¿no? Claro, es una promesa de campaña que él hizo. Exacto. Entonces, David Cameron promete esto sin esperar que se le fuera a voltear de esta manera, ¿no? Y claro, a final de cuentas organiza este referéndum y por un estrecho margen, pero los británicos votan salirse de la Unión Europea. Ahora, háblanos sobre la Unión Europea y qué significado tiene. No sabemos las implicaciones todavía, no sabemos qué va a ocurrir, porque no se había salido nunca de la Unión Europea un país con este peso como el Reino Unido. Bueno, nunca se había salido de la Unión Europea, ¿no? Platícanos la historia de, cómo es que se conforma este bloque continental, que es la Unión Europea, para tratar de evitar una nueva guerra, y exactamente qué significado podría tener la salida del Reino Unido. Es que, mira, desde mi punto de vista, lo que sucede con la Unión Europea es que justamente es un conglomerado de instituciones supranacional que de muchas maneras sustituye el paradigma máximo del Estado-Nación, que es la soberanía, ¿no? Lo que sucede en la Unión Europea y lo que sucede en estas instituciones supranacionales es que los estados están comprometidos a ceder cierta soberanía. ¿Y cuál es el ejercicio máximo de la soberanía en términos geográficos? Pues las fronteras, ¿no? Y el manejo de su propia economía. Entonces, lo que está pasando aquí es que el Reino Unido, como siempre ha sido más escéptico al tema europeo, por razones geográficas, por razones culturales. Sí, forma parte, pero con sus propias reglas. Sí, o sea, el Reino Unido nunca... Tiene su propia moneda. Exacto, nunca le entró al euro, nunca le entró al espacio Schengen. O sea, al final de cuentas, el Reino Unido se mantuvo en esos dos pilares de la soberanía nacional, que son el control de su política monetaria. O sea, el Banco Central británico sigue siendo el Banco Central británico. Las fronteras siguen siendo cuidadas por los británicos. Sí. No se dieron esa soberanía que el resto de los países. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas Inglaterra tiene una condición excepcional en Europa, ¿no? También recordemos que es un país con cierta arrogancia, es un país que constantemente recuerda que pues, tiene más de 1000 años sin haber sido invadido, es un país ganador, ¿no? Sí. Y en ese sentido se siente un país que tiene la posibilidad de mantenerse ajeno y de poder sobrevivir con sus propias herramientas. Ahora, yo creo. Para ir cerrando, Rafa, ¿qué te parecen las reacciones que comentábamos hace un momento? Está viendo de parte del ala más conservadora, digamos, en Europa, de la ultraderecha, diciendo, nosotros también queremos un plebiscito. Por ejemplo, también va a haber elecciones este domingo en España, y todo esto juega, digamos, también en un continente donde hay una unión entre los países de este tipo. Es que yo creo que lo que refleja más que nada esto, yo no sé, como se ha dicho aquí, no se sabe todavía lo que va a suceder. Además, recordemos que esto no va a pasar mañana. Son 2 años todavía. Son 2 años, cómo se tiene es que se sale, exactamente. Pero lo que sí es cierto es que podemos empezar a dilucidar por qué pasó esto, por qué votaron por esto. Y es evidente que tiene que ver, desde mi punto de vista, con una oleada de inconformidad con el establishment. Es una oleada de inconformidad con las élites políticas, con las élites económicas, y la Unión Europea significa un monstruo abstracto de todo eso. Es un monstruo burocrático que la gente de a pie realmente no entiende bien para qué sirve. Entonces, muchas veces se pueden construir argumentos claramente populistas que inviten a la gente a tomar este tipo de decisiones
donde realmente no se conocen las consecuencias, ¿no? Claro, también tiene que ver con el tema de los refugiados, por ejemplo. No, bueno, por supuesto, con el tema de inmigración, pero eso además ni siquiera se va a detener. O sea, en realidad son argumentos que se toman muy a la ligera, pero que es evidente que la inmigración no se va a detener, el flujo de capitales no se van a detener, todos esos problemas que aquejan a la gente común, ¿no? Claro. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Rafael. No, a ti, muchas gracias. Y veremos qué es lo que va ocurriendo. Decíamos, se van a tomar 2 años para saber exactamente cómo le hacen para que salga Reino Unido y seguiremos seguramente que platicando sobre el tema. Gracias, Rafael. No, ¿de qué a ti? Por ahí también